Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Jujuy. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosy y estamos aquí en Radio Comunitaria Cuyum en el 89.3 de FM en el barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. También nos pueden ver más tardecito, ver y escuchar en el Facebook en la dirección de La Chispa Mendoza. Tenemos un teléfono celular donde también nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes, que es el 156 54 79 88. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, ya no es una frase hecha propia, la usan en otras radios comunitarias de otras provincias. Bueno, en buena hora que los trabajadores se organicen y se autoconvoquen para realizar este tipo de tareas, de informar a los trabajadores y para que, bueno, estemos no a la defensiva, pero sí también a la defensiva, a la ofensiva, ante las políticas de este gobierno nacional y popular. Y bueno, para eso hemos traído un pequeño artículo que vamos a pasar a leer a continuación. No vamos a dar muchos rodeos porque, como ven, hemos empezado un poco tarde, bueno, por cuestiones laborales, como siempre. Así que comenzamos con el artículo. Las claras políticas nacionales y populares del gobierno de los monopolios. Como era de saber, pasadas las elecciones, los aumentos y los ajustes se caían de Maduro. Es así como a 2 meses del acto electoral, la inflación sigue en aumento sin escala, sumándose al aumento de las tarifas y al violento cobro de impuestos a todos los trabajadores del país. En su discurso en el Parque Industrial de Berazategui, la presidenta anunció que es necesario aplicar la sintonía fina y dijo: es necesario bajar costos para producir más. Necesitamos ajustar los costos para que las grandes empresas sigan vendiendo y ustedes sigan produciendo, dirigiéndose a pequeños y medianos empresarios. Muy bien, señora presidenta. Cada vez es usted más clara. Evidentemente ya es hora de cambiar al discurso populista y decir las cosas como son. Hay que bajar los costos, es decir, hay que bajar los salarios de los trabajadores como sea. Esa es la gran preocupación del gobierno. Como decíamos antes, pasadas las elecciones, han salido con los tacones de punta a llevar a cabo el mandato de sus patrones, la oligarquía financiera mundial, para avanzar sobre los planes que tienen en nuestro país. Señora presidenta, como usted todavía no se anima a ser tan clara, nosotros la vamos a ayudar a hacerse entender sobre qué quiere decir con ajustar los costos. Inflación, encarecer los productos para que el valor real de nuestro salario sea cada vez menor. Aumento de tarifas o quita de subsidios, como le guste llamarlo, se suma a la misma línea política inflacionaria donde en definitiva hacia donde apunta es ahorrar gastos monopolistas y bajar los ingresos de la población. Incremento en los pagos de impuestos. Según datos oficiales, la recaudación tributaria creció en noviembre un 30% en comparación con el mismo mes del año pasado, alcanzando más de 47 millones de pesos, motorizado fundamentalmente por el cobro del IVA. Cuanto más caras son las cosas, más IVA se paga. El impuesto a las ganancias, que en gran parte pagamos los trabajadores, y el impuesto al cheque. A esto hay que sumarle que los impuestos y servicios municipales y provinciales han aumentado o están en curso de incrementarse. Mayor productividad. Las empresas pretenden incorporar más productividad acelerando los ritmos de producción y profundizando los niveles de explotación para mejorar los niveles de extracción de plusvalía. Estas son algunas de las claras políticas nacionales y populares del gobierno de los monopolios.
donde el objetivo radica en exprimir el mayor jugo posible a los salarios de los trabajadores del país. Pero así como ellos han desatado abiertamente una lucha feroz contra la clase obrera y el pueblo, desde abajo se está gestando la permanente movilización en las fábricas y la lucha del pueblo por una vida digna en todos los rincones del país. Innumerables expresiones de luchas se desatan día a día como oposición a las políticas de ajustes y degradación de la sociedad. La construcción del movimiento revolucionario en la Argentina es una necesidad urgente como herramienta fundamental para erigirnos como verdadera oposición al poder de la oligarquía financiera en nuestro país. Bueno, Clarito. y sí, esto es para que aprendamos a leer entre líneas las cosas que se dicen, ¿no? No solamente a través de la presidenta, sino todos los que después luego repiten lo que ella dice como un logro, y muchos periodistas de televisión, de radio, la tienen como la ídola. Sí, porque es un discurso y es una... Claro. O sea, es una engaña pichanga, digamos, Claro. nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nosotros hemos definido un par de cosas. Ella también le gusta hablar del valor agregado, que eso nosotros en otros programas ya lo hemos charlado, ¿no? ¿Qué es el valor agregado en la manufactura de un producto, en la industrialización de un producto? No es nada más ni nada menos que es el trabajo humano, el trabajo hombre, las horas hombre sobre la elaboración de una materia prima, y eso se llama valor agregado. ¿Y eso qué significa? Significa plusvalía, significa acumulación de capital. Esta señora ya hace rato que se ha definido, e incluso habló de un capitalismo serio. Ella es capitalista y es capitalista seria ahora. Hace un tiempo atrás no era tan seria, parece. Ese es el sello que le está imponiendo a su nueva y futura gestión que empieza pasado mañana, ¿no? Ahora, no solamente ella, nosotros acá lo vemos en Mendoza, clarito, bueno, lo dijimos y ya lo hemos hablado en otro programa también, el servil Ñomo Jaque, antes de irse, por decreto aumenta las tarifas de AISAM, de lo que es la vieja obra sanitaria, en un 35%, nada menos que un 35%. Ahora, este pibe que viene, Paco Pérez, bueno, también ya hace rato que viene hablando o viene sugiriendo de que hay que revisar todo lo que es, ¿cómo se llama? La cuestión de recaudación de impuestos, ¿no? Inventa el impuesto inmobiliario, o sea, un impuesto A quien tiene propiedad. a quien tiene sus propiedades, que pueden ser muy grandes, muy lujosas o muy pequeñas, como esta casa de este barrio, ¿no? Por ejemplo, una casa humilde de un barrio popular como es el barrio La Gloria. Va a aumentar el impuesto inmobiliario de esta casa, de tu casa, de mi casa, de todas las casas de los trabajadores. También hablan de aumentar el impuesto, al impuesto automotor, la patente de los vehículos. Por supuesto, ahí ley pareja para todo, va a pagar más el que tiene un 0 kilómetro como el que tiene su cacharrito de hace 20 o 30 años. Mi batatita, Claro. por ejemplo. Bueno, pero hay algunos 0 kilómetros, por ejemplo, la 4x4, que porque las inscribían como vehículo de trabajo no pagaban impuestos. Exacto. Bueno, y sin embargo no habla nada de la tasa cero, que nosotros eso lo sufrimos los mendocinos, porque las tasas cero son las exenciones impositivas que tienen las grandes empresas de Mendoza para no pagar impuestos, sobre todo el de ingresos brutos, por ejemplo. Claro. Y el común del trabajador, el común del pequeño y mediano productor, es con lo que lo castigan, y bueno, y es parte, digamos, de Con lo que lo mantienen siempre como pequeño y mediano. Claro. Entonces, un poco esto viene o sea, estamos viendo cómo a partir de que hay una movilización a nivel mundial donde los pueblos se están enfrentando a las políticas de ajuste que está aplicando el capitalismo monopolista de Estado globalizado, llámese mercado común europeo, llámese economía americana, llámese Medio Oriente, llámese... Bueno, el capitalismo está en crisis, está en una crisis terminal, insistimos con eso, ¿no?
Y no es, o sea, y es no solamente por sus propias deficiencias, ¿ah? Porque es un sistema que se fagocita a sí mismo. Esa fue una premisa, una de las premisas que de los pensadores revolucionarios de hace 2 siglos nos dejaron como herencia. El capitalismo no solamente se fagocita a sí mismo, sino que también genera su propio sepulcro, que somos nosotros, los trabajadores, los proletarios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nos exploten para poder tener un salario digno. Tenemos periodos donde nos la bancamos, donde agachamos cabeza y ponemos lomo, pero ya estamos en una situación donde no se aguanta, y esto lo estamos viendo, ¿no? Es lo que dice el artículo, que esto ya en varios lugares, así como pasa en el mundo, aparecen los movimientos de indignados, los ocupa de Wall Street, rebrota la revolución egipcia. Fíjense que ahí hace prácticamente 6-8 meses la revuelta llevó a voltear un gobierno pro-imperialista y de explotación, y bueno, interviene una junta militar que da apertura a elecciones, pero sin embargo la gente se sigue movilizando y sigue rechazando ese modelo, ¿no? Lo que se está rechazando acá, los indignados de Europa, que dicen no nos representan, o que exigen una democracia allá, todo eso no es una cuestión formal de organización social, sino tiene que ver con la producción económica, porque el modelo de organización político-social que tienen los pueblos es consecuencia de la forma de producción que tenemos, no es otra cosa. Entonces el capitalismo genera esto, genera caos, genera grandes diferencias que algunos gobiernos pretenden equilibrar con un discurso que en la realidad es otra cosa, que es lo que nosotros estamos denunciando acá, ¿no? Este gobierno nacional y popular, entre comillas, tiene un discurso que en la realidad es una cosa totalmente distinta. Y se basa fundamentalmente en el traspaso de recursos de un sector social al otro. Estamos hablando de la clase trabajadora y del pueblo, a la burguesía, a la oligarquía financiera, que es la que tiene realmente el poder en la economía de este país. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya no nos dejó ni medio que decir. Así que nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tu llanto joven, porque surge de tu sangre, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Tu llanto joven,
como anda suelto el viento. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. 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 Gracias. Seguimos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 156 54 79 88 y agende bien ese número porque tenemos una invitación para ustedes. Les contamos que el día viernes 9 de diciembre de 19 a 23 horas en la escuela Regalado de la Plaza Enterrada y Cerro Siete Colores del barrio Covimet de Godoy Cruz se va a realizar una peña artística que se llama Un Sueño del Alma. La organiza el grupo La Voz del Alma y bueno, hay muchos artistas invitados, está también Eladio Velázquez, Andrés Hernández, dúo Sol y Luna, grupo Cairo, también ahí va a haber de pop melódico, de Pablo Zárate, latinoamericano, Jazmín González, Mariana Lara, cumbia romántica, Bárbara Cornejo, y va a estar también la participación del ballet Suyay de la Escuela de Danza. Les contamos que esta feria la están organizando el grupo de La Voz del Alma porque han ganado un concurso en el cual han salido selectos para ir al Pre-Cosquín 2012, ¿verdad? Sí, del 2012. Entonces, bueno, están haciendo esta feria para recaudar fondos para la estadía ya, porque en este concurso les dan para el transporte, les pagan el transporte, pero no la estadía. Entonces, la entrada son 10 guitarras, vamos a decirlo así, porque no se puede. Guitarritas en todo caso. Que se entienda, 10p. Más un alimento no perecedero a beneficio de la Fundación Hijos del Corazón de María. Nosotros, por eso les decía que agendaran bien este número, 156 54 79 88, porque desde Radio Comunitaria Cuyum estamos vamos a rifar 9 por el 9, 4 entradas, 4 entradas que se van a rifar el mismo día 9 de diciembre de 10 a 12 horas en el programa Parar la Olla. Tienen que mandar un mensaje al 156 54 79 88 y mandar sus 3 últimas cifras del documento y su nombre, nada más. Si quieren más información, llamen a la radio y acá se le darán teléfonos y correos porque hay un montón de correos y números telefónicos. Así que bueno, con eso... Y yo voy a hacer otra invitación para la gente que no vaya a la peña, que les quede atrás mano o que no puedan llegar. La asamblea por el agua y en defensa del agua y de la ley 7722 va a ser un festejo en el
un festival. Sí, es un festival que van a hacer, donde van a haber varias bandas en el Parque Central, frente al lago en Mendoza capital. La entrada es gratuita. Las bandas que van a estar, entre ellos son la Bolivian Jazz Band, La Paloma en la Pared, Oye Primate, Murgas Mendocinas, Sosa Sicardi, Guillén Maturano. Las recomendaciones son, como van a ir al aire libre y bueno, es gratuito, que lleven para estar cómodos una manta para que puedan sentarse en el piso, bebida para que estén bien hidratados con estos calores, algo como para comer y bueno, hay muchas ganas de divertirse y pasarla bien. Esto, repito, es un festival gratuito en defensa del agua y de la ley 7722 por agua, tierra, trabajo y justicia, y los chicos de la asamblea dicen: estamos en alerta y movilizados y la lucha sigue. Bueno, aclaremos y reafirmamos, esto es el viernes 9. Es el viernes 9 a las 19 horas en el Parque Central de Capital. Muy bien. Bueno, y siguiendo con el tema, como todo tiene que ver, como hemos dicho un montón de veces, estamos regidos bajo un sistema capitalista monopolista de Estado que tiene 3 patas en las cuales se sostiene, que son monopolios, gobierno y sindicatos. Todo esto para someter a la clase trabajadora y el pueblo. Y nos vamos a dirigir puntualmente a los sindicatos. Así que comenzamos con un articulito que dice: Lescano, sus declaraciones son un certificado de pobreza e impotencia. El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, declaró que ellos, los sindicalistas, son necesarios para que haya paz social, entre otras definiciones sobre el papel de los sindicatos y su relación con la política. El periodista que lo entrevista destaca su sinceridad, pero en realidad lo que habría que destacar es su autismo, que los gremios no logran hace ya bastante tiempo contener los reclamos de los trabajadores en una realidad que la propia burguesía monopolista deja ver como una preocupación cada vez que puede. Más importante aún es la experiencia que el conjunto de la clase obrera y sectores asalariados venimos transitando, la cual nos indica que nuestros reclamos no pasan por quien esté al frente de los sindicatos, sino por la determinación y unidad que se logre desde abajo para que los mismos tengan respuestas concretas. Que estos dirigentes sigan al frente de los aparatos sindicales no es indicador alguno de que logren frenar la lucha, ni el crecimiento de la misma. Las confrontaciones que existen y las que se avecinan ponen de manifiesto que en los hechos la tutela sindical hace tiempo ha perdido la fuerza que supo tener en otras épocas. E insistimos, más allá que estos personajes sigan al frente de los gremios. Las últimas experiencias de lucha en distintas empresas en el país vienen ratificando un camino que ya no tiene vuelta atrás. Los sindicatos no juegan su papel de conciliadores por un montón de factores, porque han pasado a ser directamente apéndice de las gerencias patronales, porque las traiciones han sido tantas que provocaron una ruptura total entre las bases y los dirigentes, porque el fascismo con el que impunemente se movieron las empresas hasta hace un tiempo los tienen como aliados incondicionalmente en contra de los intereses de los trabajadores, como para citar algunas. Pero lo fundamental es que las prácticas en la base material de la producción, en las que el trabajador tiene cada vez mayor injerencia para que la misma acreciente las ganancias de la burguesía, choca antagónicamente con el modelo de representante y representado que los gremios intentan mantener. Las aspiraciones democráticas de la clase obrera orientan la acción al ejercicio efectivo de la democracia. La esencia es la democracia directa, en la que el poder es de la mayoría y se delega solamente a los fines de lograr lo que la mayoría exige y se quita cuando eso no ocurre. Las declaraciones de Lescano son, en realidad, una advertencia al poder burgués para recobrar una fuerza que en el campo de la lucha efectiva ya está perdida. Lo que parece una bravuconada no es más que un certificado de pobreza e impotencia ante lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Que la lucha de la clase obrera
y demás asalariados profundizará el camino que se viene recorriendo, en el que ni Lescano, ni los moyanos, ni ninguno de los sindicalistas de esa calaña será útil para frenar nada. Y si esto queda... Y eso lo vemos todos los días, Sí. es verdad, con los moyanos, con los de Lía, con este tipo. Y vos ves, por ejemplo, acá en Mendoza, lo último que tuvimos fue el paro de las estaciones de servicio, que si bien salieron en la tele poniendo la cara los sindicalistas, los que estaban ahí pechando todo eran los mismos trabajadores, ¿no? Que corría riesgo sus puestos de trabajo, o sea. Como siempre, ellos están atados a una legalidad que el sistema también lo necesita hoy, por eso hablamos del capitalismo monopolista, lo necesita para ese papel, ¿no? Nosotros ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Primero son bomberos para apagar los incendios, o sea, frenar la lucha de los trabajadores, y segundo, se convierten en policías persiguiendo y denunciando a los compañeros que no se avienen a alinearse detrás de las políticas sindicales, ¿no? Entonces también vemos que ellos tienen una gran diversidad y una grandes contradicciones entre ellos mismos. Por ejemplo, Lescano está enfrentado a Moyano. Lescano forma parte del grupo de los gordos que se conocen, la verdad que es bastante gordito. Y Moyano, que no es gordo, según él, porque es negro, Claro. es más negro que gordo. Es más negro que gordo, ¿no? Que juegan al liderazgo a ver quién se impone con qué, pero el tema es que, por ejemplo, ya han tenido que salir, esto ha sido la semana pasada, se han visto obligados a salir a decir que ellos no van a aceptar paritarias con techo, tanto un grupo como el otro. Pero eso es consecuencia de que de la puja que hay por abajo, de los trabajadores organizados. Exacto, que ya están empezando a generar sus propias direcciones, ¿no? Esto lo vimos con los petroleros en el sur, ¿no? Lo hemos visto en una serie de conflictos importantes que ha habido y que existen y que hoy están latentes. La semana pasada hablábamos de este grupo de trabajadores de bodegas que les reclama a sus sindicatos que se ponga a representar dignamente a los trabajadores y no hacer negocios con las grandes bodegas. Claro. Por ejemplo, acá en Mendoza, para no ir más lejos. Y bueno, y también acá hay algo que también es importante que nosotros remarquemos. Más allá de la actitud servil y traicionera de estos personeros burócratas sindicales que terminan traicionando a su clase, podemos rescatar algunas expresiones, ¿no? Porque hay dirigentes gremiales que de alguna manera tienen cierta conducta y se avienen a respetar el mandato de las bases o a exigir a las bases un mandato, pero también acá se está hablando de algo muy importante, es que este modelo que funcionó a full, a pleno, en otras épocas, ¿no? Eso del representante y del representado, porque tenía que ver con las formas de producción que había en esa etapa, ¿no? Donde todo era un trabajo lineal, era el fordismo, ¿no? Donde todo un trabajo era repetitivo, un trabajador lo único que hacía era a lo mejor poner una tuerca y estaba 8 horas poniendo una tuerca. Entonces los sindicatos en esa época cobraron cierta importancia, las concepciones sindicales que se llaman las corrientes sindicales cobraron su importancia en una etapa histórica que fue la década saliendo de la crisis que generó la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se conoce como el keynesianismo, sí, o la etapa del mutualismo, y se llama mutualismo porque se pactaba, era mutuo el acuerdo entre el sindicato y el patrón para ordenar el trabajo, y los trabajadores se avenían a eso, ¿no? Hoy eso no existe. ¿Por qué? Porque en la fábrica, en la gran producción industrial, desaparecieron los capataces, existen lo que se llaman células de trabajo, donde son 5 o 6 trabajadores que se organizan ya celularmente. Se elige un leader time, no se elige un capataz, es un leader time, un líder, que es leader time porque es por tiempo, digamos.
Ellos tienen que planificar la producción, ellos tienen que ver los suministros, ellos tienen que hacer los reclamos para que se les suministre. Ellos son los que regulan y eso se hace en un trabajo de equipo. O sea, justamente lo que decíamos en el otro bloque, ¿no? El capitalismo, así como engendra a sus sepultureros, claro, también está socializando la producción, a pesar de la apropiación individual que existe en todo esto, ¿no? De la ganancia, que es por supuesto, de la ganancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que hay más producción social, ¿qué quiere decir? Que cada vez hay más participación de los trabajadores en las decisiones y en la planificación de un proceso productivo. Y a su vez eso está ligado a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Eso es la integración. A pesar de que la tendencia hoy es separarlo a los trabajadores y que no se comuniquen entre ellos. Eso es político, eso es en forma política, pero claro, a nivel trabajo, en lo manual, en lo concreto, hay una integración. ¿Ah? Hay una integración y hay una eliminación de mandos intermedios que hace que eso, por eso se llama todo el poder, es un concepto de las nuevas organizaciones empresariales o de producción, que se llama empowerment, que es todo el poder al hombre, todo el poder al trabajador. Y bueno, ejerzamos ese poder. Bueno, ya que nos están brindando. Esa es la tarea. ¿Por qué? Porque estos representantes son los que te dicen, como los políticos dicen, votame que yo te voy a representar y yo lo voy a hacer por vos, yo voy a conseguir esto. Bueno, es lo mismo. Entonces, en política está pasando exactamente lo mismo. Todo esto es viejo, todo esto representa una etapa de la historia que no tiene vuelta. Por eso es que han surgido estos grupos de indignados, por eso nosotros tuvimos un 19-20 hace 10 años, con el que se vayan todos. No se fue nadie, quedaron todos. Sí, hubo un amago. Sí, un amago. Bueno, se fue el presidente de turno nada más. Sí, pero después volvieron. Los que se fueron por la puerta trasera volvieron por la ventana. Porque claro, eso pasó con muchos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que nosotros decimos, bueno, desde lo político, los trabajadores tenemos que cobrar esta iniciativa que nos han hecho creer que no podíamos tener, ¿no? Que dependíamos de un representante, ya sea gremial, ya sea político, para que resolviera por nosotros. Claro, lo importante es que esto ya se está haciendo, ya se está tomando conciencia de que los representantes, estos tipos del sindicato no nos representan, los políticos de turno no nos representan y la gente se está organizando, está peleando y en algunos casos se exige la representación, como lo decíamos, y en otros casos directamente se los pasa por alto y se exige directamente, en el caso de los trabajadores, a los patrones. Entonces, bueno, está bueno que el pueblo se esté organizando y esté dando pelea y que no se quede con los brazos cruzados ante todo este tipo de atropello. ¿Algo más para decir? ¿No? Bueno, nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No immigration too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not
último bloque de La Chispa y antes que nada quiero hacer una pequeña propaganda para los que nos ven, que miren esta imagen. Esto es El Combatiente. Para los que no nos ven, tengo en mis manos una revista que se llama El Combatiente. Es una revista política de los trabajadores. Ustedes la pueden encontrar por internet, pueden leerla en la página www.prtarg.com.ar. Sale quincenalmente y ya salió en la nueva publicación, así que les comentamos para los que se interesen que sale un pequeño informe que nosotros leímos el miércoles pasado sobre la 17º encuentro de la UAC, de Unión de Asamblea Ciudadana, como a modo de ejemplo es lo que aparece en este periódico. Y lo más importante también que está en su presentación, hay un volante donde se invita a enfrentar y a evitar el tarifazo que se está queriendo imponer desde las políticas de gobierno que hablamos en el primer bloque, ¿no? Las políticas nacionales y populares, compañeros. Así que bueno, y como de trabajadores se trata este programa, tenemos un pequeño artículo para ustedes que comienza así: organizaciones políticas independientes de la clase obrera, un paso necesario. La burguesía intenta, sin conseguirlo, alinear y ordenar sus filas políticas. Contrariamente a la imagen que deseaban dar, las contradicciones y peleas se profundizan en la clase dominante. Hoy, el partido único de la oligarquía financiera, oficialismo y oposición, está convencido de que hay que aplicar el salvaje ajuste que pretende llevar a cabo el gobierno contra el pueblo trabajador para garantizar la continuidad del modelo de expropiación y explotación de sus amos, los burgueses monopolistas. Subidos al caballo de la soberbia, la impunidad y la subestimación al pueblo, pretenden aceleradamente aplicar ajustes de tarifas, aumento de servicios, reducción de salarios vía la inflación, etc. Pero ya no estamos en la época que ramal que para, ramal que cierra, de la mejor época del menemismo, donde el engaño había ganado en el terreno de las expectativas. Hoy el escenario es otro. Además de las diferencias entre ellos, de cómo aplicar el ajuste, previendo las consecuencias a las que ya se están enfrentando y que tendrán que profundizarse, lo cual les genera más conflicto, el gobierno y todo el aparato político, a pesar de su discurso populista, genera cero expectativa en la clase obrera y el pueblo, que no están dispuestos a retroceder un solo paso en sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Así lo demuestra la continuidad y contundencia de las luchas obreras, que en las últimas semanas ha sido el piso para comenzar a dar un paso fundamental para la revolución, con la constitución de las organizaciones políticas independientes de la clase obrera, base fundamental del movimiento obrero revolucionario en marcha. Profundizar la lucha y la movilización en todos los terrenos, particularmente contra el ajuste por el salario y los hechos políticos, son las vías de acumulación que darán vida al proceso revolucionario en marcha. Bueno, sí, se está gestando, se está organizando el pueblo en un movimiento obrero revolucionario de grandes magnitudes. Claro, esto tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? O sea, durante mucho tiempo el dominio ideológico y cultural que ha tenido la burguesía en una etapa de retroceso de las masas populares en nuestro país hizo creer que el tema estaba sepultado. En una etapa se llegó a hablar de que no existía la clase obrera, sin embargo el capitalismo existía. Claro, ¿y quién producía? ¿Y de dónde genera el capital? A partir de la explotación de un obrero, de un trabajador. Entonces, también hoy se crearon una serie de corrientes fantasiosas que hacían creer que el trabajo del proletario, el trabajo directo del obrero en la fábrica, no genera tanto plusvalor como la instrucción de un vendedor a partir de su netbook, mandando una orden de venta para un laboratorio, ¿no? Cuando en realidad, digamos, a ese trabajador que está haciendo esa orden también se le está extrayendo plusvalía, porque aunque no tenga un
un esfuerzo físico para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que durante mucho tiempo el dominio ideológico y cultural de la burguesía en una clase con un pueblo en retroceso después de una derrota como la que sufrió nuestro pueblo en la década del 70, a partir del golpe del 76, permitió, incluso creó esta fantasía, esta idea de que la revolución no es posible, ¿no? Nosotros nos está mostrando el mundo hoy que las revoluciones son posibles, se están produciendo. Nuestro país también está en un proceso en marcha, por eso nosotros decimos la revolución está en marcha, porque todo esto que nosotros vemos a diario, esta rebeldía, esta realidad que no se ve en los medios de desinformación habituales, o sea, los noticieros, la radio. Si nos enteramos por un artículo chiquito que lo pasan o lo dicen al pasar, Claro. Como restando la importancia. Y bueno, y son las cosas más importantes que están pasando en el mundo. Claro, aparte no hace falta que nos la cuenten, porque nosotros como trabajadores también la vivimos, ¿no? Claro. O sea, nosotros, y por eso estamos acá, por eso nos autoconvocamos y nos proponemos difundir todas estas noticias a partir de nuestra propia experiencia, la experiencia de gente amiga, gente conocida, que también aprovechamos las redes sociales que ha creado este mismo sistema, como puede ser la web, ¿no? Donde nos ponemos en contacto y sabemos que hay un conflicto hoy o ayer o antes de ayer estuvo un conflicto ahí o allá, y nosotros podemos opinar, podemos mandar solidaridad y podemos hasta también tomar acciones en otras provincias, en otros lugares que apoyen a esos conflictos. Bueno, eso tiene que ver con lo que nosotros decimos, que la revolución es posible porque el proceso está en marcha, que hay un sector del proletariado, de la clase trabajadora, un sector que se está empezando a organizar políticamente, ya no solamente para enfrentar sus reivindicaciones económicas, sino para pasar a la ofensiva desde un planteo político distinto. Que nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos, no necesitamos representantes, ya sean políticos o gremiales, y bueno, y que hay una forma de ver la realidad y de producir en esta realidad distinta a la que nos tiene sometido este sistema, ¿no? Es la que pone al hombre como eje principal, es la que va a liberar toda esa fuerza que hoy está contenida justamente por la mezquindad del sistema capitalista, ¿no? Claro, sería poner todo el sistema de producción en beneficio del hombre y no de la ganancia, Exacto. en beneficio de la naturaleza, en beneficio de una vida digna para todos y no en beneficio de las ganancias de unos pocos. Por eso, cuando decimos que nosotros tenemos que no aflojarle a nuestros reclamos, ya sea de salario, sino también a los reclamos políticos, fíjense, en ese planteo está, por ejemplo, esta invitación que se hace el viernes por la gente de la Asamblea Popular en Defensa del Agua, que también llama a defender una ley, también es una defensa, es enfrentar al sistema y defender una ley que ganó nuestro pueblo, ¿no? En contra de los proyectos de la megaminería contaminante. Bueno, eso también es parte de esta lucha, ¿no? De esta lucha que nosotros hablamos y decimos, bueno, los pueblos están en marcha, se organizan, luchan y dan peleas, se enfrentan. Y estamos empezando a generar, ahí me incluyo, ¿no? Porque soy parte de eso, empezamos a generar una propuesta política distinta, diferente, y que intenta superar esta situación que nos somete la oligarquía financiera bajo un sistema capitalista, monopolista de Estado, como lo denunciamos permanentemente nosotros, donde lo único que tenemos es ajuste, más ajuste, más ajuste, con más o menos discurso, con más o menos adornitos de palabras de pseudo progres, es lo que nuestro pueblo sufre, ¿no? Es lo que nosotros sufrimos como pueblo, como trabajadores. Y bueno, es tiempo, compañeros, amigos, amigas, de que nos pongamos los pantalones largos. Esa frase re antigua, re vieja. Porque hemos alcanzado la madurez necesaria en esta etapa, en reconstruir, digamos, las ideas revolucionarias que estaban, digamos, sometidas al ostracismo, a un grupito. Vencidas por el miedo también. Exacto. Entonces, bueno, nosotros decimos, es tiempo de empezar a generar esto nuevo
que nosotros estamos impulsando, ¿no? Bueno, invitamos no solamente a los trabajadores a este tipo de cosas, invitamos a los estudiantes que son futuros trabajadores a que levanten un poco la cabeza de la notebook, de la compu y vean que la realidad que les está pasando por encima es complicada y que se pongan también en defensa de una vida digna junto con la clase trabajadora. Esto es generar un cambio, todo aquel que quiera generar un cambio, porque este sistema ya no va más y ya estamos hartos de este sistema, generar un cambio para manejarnos nosotros, el pueblo. Claro, yo creo que esto es lo único que va a garantizar primero nuestra dignidad como pueblo, nuestra dignidad como trabajador, y vamos a poder enfrentar todas estas cosas, porque yo, por ejemplo, que si nosotros como trabajadores nos enfrentamos año a año a partir de la discusión paritaria, pues nos imponemos de un lado y otro, con más o menos esfuerzo de lucha, por así decirlo, pero a lo poco que conseguimos, al mes o a los 2 meses se pierde. Ya no sirve de nada. Bueno, ese es el caso del trabajador en Se consume con la inflación. Claro, entonces, ¿por qué? Porque hay un proyecto que dice, bueno, que hay un proyecto nacional y popular, que no condiciona a que las cosas sean de esta forma. Entonces después se nos pide colaboración y complicidad. Por ejemplo, eso de que tenemos, o se nos invita a renunciar a los subsidios. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que renunciar a un subsidio, no? Si primero que nadie me dijo a mí, mirá, negrito, tenés un subsidio acá. Porque a mí no me dieron ese dinero para ir a pagar la boleta. Se lo dieron a la empresa que vaya a saber lo que es, era para que invirtieran mejor y no lo hizo, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que renunciar a algo que primero nunca nos lo dieron personalmente, a título personal? Se lo dieron a las empresas, Y no a bueno, nosotros. pero también salía del bolsillo nuestro, porque esos subsidios los sacaban de los impuestos. Claro. ¿Y quiénes pagábamos impuestos? El pueblo, porque los empresarios no pagan impuestos. No, tienen tasa cero. Claro, tienen Claro. tasa cero. Entonces, bueno, Tienen grandes Tienen deudas, promoción son los industrial, grandes ese deudores impositivos. Entonces, claro. Ahora, vos tenés una deuda impositiva, chao, fuiste preso, te quitan Sí, la casa, sí. te Te hacen... mandan a remate, te embargan el sueldo, o sea, somos los perejiles para todo, ¿no? O sea, una vuelta hablamos, éramos doble y triplemente explotados, decía. Claro. Esa es una. Y bueno, y la otra, por ejemplo, vamos al plano de estas grandes luchas que se han llevado a cabo contra la megaminería. Vivimos permanentemente con la espada de Damocles sobre la cabeza. esas. ¿Ah? Porque fíjese lo que pasó estas últimas semanas, entre gallo y medianoche, como denunciamos la semana pasada, aparecen estos permisos habilitando a nuevos emprendimientos mineros en la zona restringida, en nuestra provincia, El departamento de San Carlos, Bueno, para entonces- aclarar para el que no sepa. Claro, entonces esto va a ser permanente mientras el poder esté en manos de la burguesía. Nosotros no vamos a vivir en paz con respecto a estos proyectos contaminantes y sequeantes. Y con respecto a nada tampoco. Exacto, bueno, eso es para ir cerrando y bueno. Bueno, sigamos luchando día a día. Y organizándonos con unidad autoconvocatoria por un movimiento obrero revolucionario que lleve a la revolución en su punto máximo. Esto fue La Chispa, que encienda la voz del pueblo. No se olviden, puede compartir con nosotros si tiene alguna inquietud o quiere dejarnos algún mensaje para algún tema o alguna noticia que usted quiera que se sepa en el correo electrónico que es... Bueno, el correo electrónico de La Chispa es lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, no se olvide de mandar su nombre y su número de documento al 156 54 79 88 para ganarse las entradas de la primer peña artística Un Sueño del Alma. Esto fue La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Amanda. Hasta el próximo miércoles. Bueno, soy Rosy y hasta el miércoles les digo. Bueno, yo como siempre le dejo la exigencia al programa que viene de que se supere para que nos supere. Ellos también son trabajadores como nosotros, se autoconvocan, lo hacen de corazón y hacen un excelente programa de entretenimiento que les arranca más de una sonrisa a más de uno.
Bueno, nos dejamos y ya viene Locos de la Azotea para que lo disfruten los oyentes de FM 89.3 Radio Comunitaria Cuyo. La revolución está en marcha.